momento. Respire profundo por la nariz. ¿Usted había escuchado alguna vez la respiración de 1000 personas? ¿Otra vez? Algunos tienen gripa. Yo quiero que a partir de este instante usted se relaje, se tranquilice y se prepare para recibir algo especial, ¿sí? O sea que es tiempo de disconnecting people, celulares, colóquelo en silencio, porque el Señor va a traer algo especial para su vida. Tenemos un video para introducir esta predicación. Estamos en la temática ¿no es con qué? ¿No es con qué? Por favor, mire ese video que le va a enseñar algo bien especial. Hola. Hola. David, ¿cuántos años tienes? 4. Has venido a la prueba de fuerza, ¿verdad? Muy bien. ¿Y tu compañero también de 4 años, Pepito? No sé. Pensaba que venía contigo. No. Es que la prueba de fuerza es entre tú y Pepito. Y los dos tenéis la misma edad. Y la misma fuerza. Claro. ¿Y no has visto a Pepito? ¿Quién es? Pepito. Adelante. David, ¿cuántos años tienes? 4. ¿Y tú, Pepito? 4. Pues era muy grande. ¿Y tenéis la misma edad los dos? Sí. ¿Vais al mismo cole? No. ¿No? ¿No le habías visto en el patio ni nada? Qué raro, ¿no? Sí. Siéntate tú también en la silla. Que tiene muchos años. ¿Le ayudamos? ¿Le ayudamos a levantarse? A ver, ayudamos. Levántalo. Os voy a poner un poquito de zumo para Adrián y un poquito de zumo para Pepito. No os lo bebáis todavía, porque cuando os lo bebáis tendréis más fuerza que el compañero. Entonces, cuando yo... Daniela, te he pillado, ¿eh? Te he pillado que has bebido el tuyo y vas a coger el suyo también, ¿eh? Para tener más fuerza, ¿eh? David, Pero que yo no me lo he bebido. ¿y quién se ha bebido tu zumo? ¿Quién ha sido? ¿No lo sabes? Bueno, ¡Se lo ha vamos... bebido Pepito! Sí. ¡Me ha bebido el mío! Yo tengo aquí el mío, yo no me bebió ninguno. Yo no me lo he bebido, ha sido Pepito. Sí. A mí no me hagáis trampa en la prueba de fuerza, No, ¿eh? ha sido Pepito. No, yo no. Pepito, tómate tú tu zumo para que tengáis las mismas oportunidades. Ahora ya tenéis la misma energía. Podemos hacer la prueba de fuerza. Aquí tengo la máquina de la fuerza. Se le da con el mazo aquí. Cuanto más fuerte, más sube la bola. Pepito, tú primero.
Suerte, Raúl. ¡He ganado! ¡Somos los campeones! ¡Choca! ¡No pases! Pepito, no pasa nada. Pepito, no pasa nada. ¿Qué tal es Pepito, ah? Bueno, muchachos, esto es simplemente para introducir que definitivamente no siempre se necesita la fuerza para alcanzar lo que nosotros queremos, que hemos planeado en nuestra vida, en nuestra mente, para los sueños que tenemos, para enfrentar diversas circunstancias que se pueden presentar. Hace 8 días nosotros hablamos de que Dios dice a través de su palabra que nosotros no debemos estar luchando en nuestras propias fuerzas. Hablamos hace 8 días, no hace 15 días, y hablamos específicamente del pueblo de Israel que intentó luchar en sus propias fuerzas cuando llegó un gigante. Obviamente este no se llamaba Pepito, se llamaba Goliat. Y cuando llegó Goliat, ¿qué pasó? El pueblo, por luchar en sus propias fuerzas, se desanimó, se atemorizó y finalmente se cansó. ¿Sí recuerdan? Bueno, los que no recuerdan, no se preocupen. Pero es interesante, muchachos, que la fuerza es necesaria para muchas de las cosas que nosotros hacemos. Desde que usted se levanta, usted necesita la fuerza precisamente para levantar su cuerpo. Cuando usted camina, necesita la fuerza para caminar. Es más, estar de pie, usted necesita contraer muchos músculos. ¿Para qué? Para poder mantener esa postura. Y muchas veces nosotros nos hemos acostumbrado a utilizar la fuerza para absolutamente todo lo que hacemos, e incluso para resolver circunstancias y para enfrentar situaciones cotidianas. Todo es la fuerza, todo es lo que yo puedo hacer. La palabra nos dice, no es con fuerza. Zacarías capítulo 4 versículo 6 dice: entonces respondió y me habló diciendo esta palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hace 15 días específicamente vimos qué sucede cuando yo lucho en mis propias fuerzas. Eso fue lo que estuvimos hablando con base a un pasaje que está en el primer libro de Samuel, capítulo 17, que es la historia de David y Goliat. Ellos intentaron luchar en sus propias fuerzas y sencillamente se cansaron, se desanimaron, se atemorizaron. Hoy vamos a ver algo distinto. Hoy vamos a ver específicamente qué significa no luchar en mis propias fuerzas. Y vamos a ir a un pasaje que está en Josué capítulo 6. Es una historia bien interesante, bien bonita de la palabra de Dios. Y yo quiero que antes de recibir esa palabra usted cierre sus ojos un momento y repita después de mí: Espíritu Santo de Dios, habla mi corazón, necesito escucharte, quédate con nosotros y glorifícate en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Josué capítulo 6, lo podemos ver en la pantalla. Yo quiero que usted lo vaya leyendo conmigo. Esta es la historia, présteme atención un momento acá antes de leer, es la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, recuerde que después de que pasa Abraham, Isaac y Jacob, nace una persona llamada José, quien por razón de José todo el pueblo migra a un lugar llamado Egipto. Después de que está en Egipto, el pueblo de Israel es tomado como esclavo, y después de ese momento pasan muchos años, pero hay una promesa desde Abraham. La promesa es: yo les voy a dar una tierra prometida, los voy a enviar a una tierra que fluye leche y miel. Esa promesa estaba desde Abraham, pasaron muchas generaciones, el pueblo de Israel está en Egipto, se levanta Moisés llega a libertar el pueblo, saca al pueblo de Israel de Egipto, atraviesan el mar, ese grandioso milagro, y pasan 40 años en el desierto, sencillamente por
malas decisiones. Finalmente pasan 40 años, después de los 40 años muere Moisés, se levanta un nuevo líder en ese momento llamado Josué, y en este momento comienza esa historia. El pueblo está preparado para entrar a la tierra prometida, pero antes de entrar a la tierra prometida, primero tienen que pasar por un lugar llamado Jericó. Jericó era una ciudad fortificada donde habían unas murallas impresionantemente altas, y mire lo que pasa en el capítulo 6, versículo 1 de Josué. Dice la escritura: ahora Jericó estaba ¿qué? Bien ¿qué? A causa de los hijos de Israel. En otras palabras, el pueblo, la ciudad de Jericó y todos los habitantes se dieron cuenta que había un pueblo, el pueblo de Israel, que quería entrar, que quería conquistarlos. A causa de ellos, cerraron sus puertas, fortificaron más la ciudad, comenzaron a estar atentos. ¿Cómo estaba esa ciudad? Cerrada, y dice la escritura, estaba bien cerrada. Jericó simboliza alguna situación que no nos deja avanzar. Jericó también es símbolo de alguna situación que no sabemos cómo solucionar. Puede ser también un reto, una situación difícil que nosotros estemos viviendo, pero lo importante acá es que siempre hay dos maneras de enfrentar los retos y los desafíos. O los enfrentamos en nuestras fuerzas o los enfrentamos en las fuerzas de Dios. La pregunta es, ¿cuál es su Jericó? ¿Cómo se llama su Jericó en este momento? Jericó puede representar un problema, una situación difícil, quizás un sueño que veas con unas murallas demasiado altas, algo como inalcanzable. La pregunta es, ¿cuál es su Jericó? ¿Qué es aquello que usted ve tan alto que no puede quizás entrar, que de pronto lo ha detenido en el camino y que no lo deja avanzar? Que quizás puede producir temor, que puede producir desánimo, que puede producir quizás estancamiento en su vida. Para algunos jóvenes es no poder entrar a la universidad. No, lo que pasa es que el semestre cuesta 6 millones de pesos y no tengo cómo entrar. Ese quizás puede ser el Jericó de un joven. El Jericó de otra persona quizás puede ser, no sé, alguna situación individual que esté viviendo y que no sabe exactamente cómo solucionar. Pero dice la escritura en el versículo 2, que es lo primero que quiero enseñarle: mas Jehová dijo a Josué. Por favor, mírelo allí en la pantalla. Josué capítulo 6, versículo 2. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Mire lo que le está diciendo. La pregunta que quiero hacerle mirando ese pasaje es: cuando Dios le dice a Josué, mira lo que te he entregado en tu mano, mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó, ¿Josué ya había entrado a Jericó? Debo volver a repetir. Cuando Dios le dice a Josué, yo te he entregado a Jericó con su rey y con sus varones de guerra, ¿Josué y el pueblo de Israel ya habían entrado a Jericó? ¿Ya habían entrado a Jericó? No, estaban allí, estaban a punto de entrar. Ellos ni siquiera habían tocado la muralla, ellos ni siquiera se habían preparado para poder llegar hasta allá e invadirlos. Pero aquí hay una promesa de bendición. No había sucedido nada, la ciudad no había sido conquistada, pero Dios ya le estaba diciendo: Josué, no te preocupes, que yo te he entregado en tu mano a Jericó y su rey y sus varones de guerra. Josué simplemente estaba allí, Jericó estaba adelante, ellos tenían que entrar, tenían que conquistar esa ciudad, pero ya Dios le estaba diciendo: ¿sabes qué? Yo ya te entregué esta ciudad, esto ya es tuyo, no te preocupes. ¿Cuántas veces Dios, a través de una predicación o de alguien, nos dice: lo que tú estás necesitando ya lo tienes? Esa petición, ese sueño, ese anhelo que está en tu corazón ya está listo. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Que hemos venido a la iglesia y nos dicen: ¿sabes qué? Esa mujer con la cual tú te vas a casar y vas a ser muy feliz, Dios ya la tiene preparada. Cuando venimos a las conferencias de sexualidad y noviazgo,
Ese hombre que tú tanto anhelas, que te hará feliz, que te respetará, Dios ya lo tiene preparado. Solamente tenés que ¿qué? Guardar tu corazón. ¿Cuántas veces hemos recibido una palabra de Dios? ¿Sabes? A veces Dios nos dice exactamente lo mismo que le dijo Josué. No lo hemos recibido todavía, pero hay una promesa de bendición. Pero muchas veces nos cuesta creer lo que el Señor nos dice. ¿Sabes? Muchas veces cuando el Señor nos promete algo o nos dice algo por medio de su palabra, nos cuesta creerlo. Y cuando nos cuesta creer lo que el Señor nos dice, comenzamos a luchar en nuestras propias fuerzas. Por lo tanto, lo primero que quiero enseñarle es que no luchar en mis propias fuerzas, número uno, significa esperar con la seguridad de que Dios obrará. ¿Qué significa, pues? No luchar en mis fuerzas significa esperar con la seguridad de que Dios hará algo a mi favor. Cuando yo comienzo a leer esta historia, Josué definitivamente necesitaba confiar sin ver la bendición todavía en sus manos. Dios simplemente le da una promesa, pero él simplemente tenía que, repita conmigo, confiar. Ellos estaban listos para entrar a la tierra prometida, pero primero debían pasar por Jericó. Cuando usted hace un estudio de este pasaje, se da cuenta que Jericó era una ciudad muy grande, pero arqueológicamente dicen que era una ciudad que tenía unos muros muy altos y que tenían un espesor aproximado de 4 metros de espesor, no de altura, de espesor. 4 metros, 4 metros es mucho, es más, es un poco más que esto. Un grosor impresionante. Lo que quiere decir que creer esa promesa era algo que no era fácil. Creer que simplemente no te preocupes, ya esa ciudad está en tus manos, era algo difícil de creer. Tomar la decisión de no luchar en mis fuerzas precisamente se llama confiar. Y confiar es esperar con la seguridad de que Dios hará algo a favor nuestro. Josué en ese preciso momento le creyó a Dios con base a lo que ya sabemos de la historia. La pregunta es, ¿le creemos al Señor cuando Él nos dice algo acerca de cómo quiere bendecirnos? ¿O definitivamente nos cuesta creer que Dios tiene algo de bendición para nosotros? ¿Sabe una cosa? He visto o he tenido la oportunidad de ver muchos jóvenes y muchas jóvenes que han recibido una bendición especial, una promesa especial de parte de Dios. Voy a colocar un ejemplo en el área emocional. Dios les dice, yo te tengo preparado un hombre de bendición, una mujer de bendición. Y muchas veces nos cuesta creer ese plan maravilloso de Dios. Como nos cuesta creerlo, decidimos luchar en nuestras propias fuerzas y comenzamos a buscar. Escúcheme bien. Le acabo de decir un principio que tiene que ver con esperar. Repita conmigo, esperar. Con la seguridad que Dios obrará. ¿Sabes? Muchas veces cuando el Señor te promete algo en tu área emocional, nos cuesta esperar con la seguridad de que Dios está obrando a mi favor. Cuando nos cuesta esperar, cuando no queremos esperar, comenzamos a buscar por otros lados. Eso se llama luchar en tus propias fuerzas. Y generalmente después de que luchamos en nuestras propias fuerzas vienen consecuencias negativas para mi vida. Y no se cumple la promesa que Dios quería entregarnos. Repita después de mí, no luchar en mis propias fuerzas significa esperar con la seguridad que Dios está obrando. Hay algo que tengo que decir en esta conferencia y es que esperar definitivamente no es nada fácil. ¿A quién le gusta esperar? Cuando estamos haciendo fila
en el banco, una fila tremendamente larga, o cuando usted está en un trancón, o cuando usted tiene una cita médica y usted ve que la gente pasa y pasa y pasa y pasa una hora, pasan 2 horas, pasan 3 horas y usted ahí esperando y le toca esperar porque si no la cita te la dan para dentro de 3 meses. ¿Es bueno esperar? ¿Es rico esperar? Quizás no. Hoy quiero decirle, esperar quizás no es fácil, pero precisamente esperar creyendo de que Dios está obrando significa no luchar en mis propias fuerzas. ¿Sabes? Cuando yo leía esta palabra, recordaba algo que estaba compartiendo con mi grupo de 2 el día de ayer en la noche. Y hablábamos acerca del labrador. El labrador planta la semilla y después necesita esperar a que simplemente esa semilla comience a brotar y comience a dar una cosecha. Muchos de nosotros, cuando comenzamos a venir a la iglesia, cuando comenzamos a creerle al Señor, cuando comenzamos a vivir lo que dice la Escritura, es como si nosotros colocáramos una semilla. Venir a la iglesia es como colocar una semilla debajo de la tierra. Y cada que venís, cada que orás, cada que vas a la palabra, cada que te consagras más a Dios, es como si tú le echaras agua a esa tierra donde has colocado una semilla. Allí hay una promesa de bendición que te asegura bendición para tu vida. Pero muchas veces quizás esa semilla se demora un poco. Quizás esas raíces comienzan a demorarse un poco. Quizás no brota nada y tú no ves nada. Y hoy hay muchas personas que por la desesperación, por el afán, por la ansiedad, deciden no esperar, deciden no confiar en esa semilla que han venido sembrando por tiempo. ¿Sabes? Desde que tú llegas a la iglesia, estás sembrando cosas en tu vida. Cada que tú llegas a la iglesia, cada que tú recibes, cada que tú te consagras al Señor, estás sembrando cosas para tu vida, que quizás a plazo inmediato no puedas ver muy claramente, pero Dios está haciendo algo a tu favor. ¿Quién dice amén? Dios está haciendo algo a tu favor. ¿Quién dice amén? Hoy quiero decirte en el nombre de Jesús, no luchar en mis propias fuerzas. Es poder tener esa seguridad, es poder esperar pacientemente de que Dios hará algo a mi favor en cuanto a todas las áreas de mi vida, en cuanto a mi vida emocional. Cuando yo tomo la decisión de consagrarme a Dios, yo tengo que esperar. Van a venir más oportunidades, van a venir muchas personas que se van a presentar a mi vida, pero la palabra me llama ¿a qué? A esperar. Van a venir tentaciones, van a venir circunstancias. Pero luchar en mis propias fuerzas significa sencillamente esperar de que Dios tiene algo para mi vida. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar en Josué. Josué está allí sentado, me imagino yo, está hablando con Dios. Dios le dice, hermano, esas murallas de 4 metros de espesor, eso ya lo tenés, no te preocupes. Era difícil esperar y confiar en que Dios podía hacer algo, pero sencillamente él tomó la determinación de hacerlo. La pregunta que yo me hacía cuando hacía este sermón es, ¿qué tal que este hombre no hubiera confiado en la promesa de Dios? Hoy quiero decirte en el nombre de Jesús, el Señor te llama a esperar y a confiar en Él. Eso se llama luchar en las fuerzas de Dios. Levanta tu mano derecha un momento y dile al Señor, Señor, enséñame a esperar en el nombre de Jesús. Amén. El Salmo 40
versículo 1 y 2 dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Qué dice? Pacientemente esperé a Jehová. Algo que es difícil para todos nosotros es esperar. Pero precisamente eso se llama luchar en las fuerzas de Dios. ¿Cuántos quisieran pedirle al Señor que les ayude a esperar? ¿Sabes? Cuando nosotros comenzamos a comprender este pasaje, nos damos cuenta que el cristianismo no simplemente es venir a la iglesia un día. Porque para esperar se necesita fuerza. Para esperar se necesita tranquilidad de mente, de corazón. Aquí es cuando entendemos que necesitamos estar constantemente. Es una vida. Es tomar la decisión de vivir de acuerdo a lo que dice la Escritura. No simplemente es emocionalismo, no es religiosidad. Es tener esa convicción de continuar una vida conforme a lo que el Señor dice en su palabra. ¿Y sabes quién nos ayuda en esa espera? El Espíritu Santo de Dios. Y Él está esta noche para ayudarnos en esa espera. ¿Cuánto dan un aplauso fuerte al Señor? Cuando yo hacía este sermón, también recordaba, y precisamente este punto, Josué está allí, recibe una promesa y tiene que esperar, tiene que confiar en Dios. Recordé cuando uno de mis hijos, mi hijo mayor Emanuel, le detectaron un problema en el vientre de su madre. Nos dicen, el niño viene mal, una de las posibilidades es que aborte. Y en ese momento mi vida se vino al piso, pero vino una promesa de parte de Dios. Y la promesa fue, tenés que confiar en el Señor porque Dios es el que tiene la última palabra. Y recordé, haciendo precisamente este pasaje, que cuando el Señor te promete algo, necesitas esperar y confiar en Él. La Biblia dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, ¿y qué pasa? Y Él hará. Denle un aplauso fuerte al Señor. Después de que Dios da una promesa, viene algo que se llama la instrucción. Repita conmigo, la instrucción. Dice el versículo 3, 4 y 5, rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. ¿Durante cuántos días? Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de cordero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. ¿Qué va a pasar con el muro? Caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia delante. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar qué pasó por la mente de Josué cuando él recibió esta instrucción. Lo primero que Dios le dice es, no se preocupe, mijo, que esa ciudad fortificada ya es suya. Pero después le dice cómo lo vas a hacer. Y el cómo significa, hermano, llame a los sacerdotes, venga con las personas. Y la estrategia es muy sencilla. Usted se va a ir, va a llegar allá al lugar donde está la ciudad fortificada y va a comenzar a dar 6 vueltas. Primero va a ir al arca del pacto, los sacerdotes, y simplemente, así como fila india, van a ir a darle vueltas. Y el 7º día, nuevamente todo lo mismo, van a dar ese día 7 vueltas. Y los muros se van a caer. Sinceramente, hermanos, yo creo que Josué dijo, Dios como que no conoce
el tamaño de esas murallas. Yo creo que es complicado que yo le diga al pueblo ahorita que la manera para entrar, que la manera para poder conquistar es simplemente darle vueltas a esta ciudad y que eso simplemente va a suceder. Cualquier persona quizás hubiera podido cuestionar, preguntarle a Dios, pero ¿cómo así? Es que esta estrategia está muy extraña. Pero sin embargo vemos un hombre fiel que simplemente se determinó, número uno, a esperar, pero también se determinó a no cuestionar a Dios. Número dos, no luchar en mis propias fuerzas significa no cuestionar a Dios. Cuando Josué recibe la instrucción, no le preguntó a Dios, ¿sabes qué? Eso sí será bueno, de pronto sí será la manera, la forma de nosotros poder entrar a esa ciudad. De pronto no habrá otra forma, de pronto no será más fácil que tú digas que caiga fuego del cielo y que las murallas se consuman. No será más fácil que tú mandes unos ángeles y que nosotros los veamos que destruyen. Él definitivamente tomó la decisión de no cuestionar a Dios. Eso significa luchar, no luchar en mis propias fuerzas. La pregunta es, ¿cuántas veces el ser humano cuestiona lo que Dios dice en su palabra? Dios dice en su palabra: una sola mujer para el hombre, un solo hombre para una mujer. ¿Quién dice amén? ¿Pero qué hace el mundo? Cuestionar. Definitivamente esto no es lo que a mí no me parece. Y como yo no estoy casado, hermano, y como yo todavía no estoy comprometido, la palabra dice: un solo hombre para una mujer, una sola mujer para el hombre. Y el mundo comienza ¿a qué? A cuestionar lo que Dios ha dicho en su palabra. Dios dice en su palabra: relaciones sexuales, claro que sí, pero cuando haya un compromiso serio. ¿Y qué hace el mundo? Cuestionar lo que Dios dice en su palabra. Y en el corazón de muchos de nosotros, quizás hay muchos cuestionamientos para lo que el Señor dice en su palabra. Las leyes de Dios están para bendecirnos, dígame. Las leyes de Dios están sencillamente para que vos tengas un estilo de vida de bendición. Dios dice: honra a tu padre y a tu madre. En otras palabras, respetalos, escuchalos, dales honra, valóralos. Pero muchas veces el mundo cuestiona eso. Dios dice: ponga la otra mejilla. Dios dice: es importante ayunar, es importante orar, es importante ir a la palabra, es importante buscar la presencia de Dios. Pero cuando vos salís afuera, cuando hablas con tus amigos de la universidad, dicen: ¿Biblia? ¿Para qué Biblia? Yo no necesito leer la Biblia. Cuando hablas con una persona que no tiene temor de Dios, te dice: yo no necesito la presencia de Dios, yo así como estoy viviendo tranquilo. ¿Por qué? Porque cuando Dios dice algo en su palabra, escúcheme bien, siempre el mundo está cuestionándolo. Cuando vemos el resultado, cuando vemos el mundo como está en este momento, nos damos cuenta que hoy el mundo es el resultado de estar cuestionando todo lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Detrás de una familia destruida, escúcheme bien, hay una persona que cuestionó lo que el Señor decía en su palabra. Detrás de un joven fracasado hay una persona que tomó la decisión de cuestionar lo que el Señor decía en su palabra. Detrás de una persona que sencillamente la embarra y se da contra el mundo, detrás de una persona que pierde su vida a temprana edad, hay una persona que sencillamente tomó la decisión de cuestionar lo que el Señor decía en su palabra.
Y en otras palabras, tomó la decisión de luchar en sus propias fuerzas. Y cuando luchamos en nuestras propias fuerzas, generalmente nunca hay consecuencias positivas para nuestra vida. Cuando nosotros generalmente comenzamos a cuestionar todo lo que el Señor dice en su palabra, generalmente hacemos nuestra propia voluntad y sufrimos consecuencias negativas de lo que el Señor nos dice. Esto pasa en el mundo, pero también acá en la iglesia también pasa. Los jóvenes y las personas adultas que vienen a la iglesia también cuestionan muchas cosas que el Señor ya nos ha dicho, ya nos ha entregado para que nosotros hagamos. Y es interesante que muchas veces en mi rol como padre he tenido la experiencia de que cuando yo doy una orden en mi casa, mis hijos me cuestionan. Por ejemplo, yo tengo una ley. Escúchame bien, una ley de protección. Repita conmigo, protección. Mis hijos saben que cuando ellos bajan, yo vivo en un cuarto piso, y cuando ellos bajan, siempre tienen que salir de la mano o del papá o de la mamá o de la nana. Siempre. ¿Por qué? Porque ellos no pueden atravesar la calle. Y a veces mis hijos me dicen, pero ¿por qué? ¿Por qué te tengo que dar la mano? ¿Por qué no puedo salir corriendo para la calle? Y el Señor en ese preciso momento me decía, pasa lo mismo con mis hijos. A veces yo les digo, cuídense en este aspecto en su vida, tomen esta decisión, no se metan por allá. Y estamos cuestionando y haciendo nuestra propia voluntad, cuando lo único que Dios quiere es bendecirnos y es ayudarnos. Aló. Cuando yo le digo a mi hijo, en estos días mis hijos están con la moda del hombre araña. Mi hijo todos los días se viste del hombre araña. Mi hijo se acuesta con la ropa del hombre araña y con la máscara del hombre araña. Y está haciendo los saltos del hombre araña. Y el chiquitico, hermano, lo sigue. Y se suben en lo más alto de la sala, hermano. Y en ese momento yo tengo que hablar, yo tengo que decir algo. Y muchas veces los niños cuestionan las cosas que los padres decimos. Siempre, a veces nosotros más bien, como iglesia, parecemos esos niños que no alcanzamos a ver o a dimensionar lo que el Señor ya puede ver. Los pensamientos de Dios están por encima de nuestros pensamientos. ¿Quién dice amén? Y siempre que el Señor te diga algo por medio de su palabra, cuando el Señor te llame a consagración, cuando el Señor te llame a buscar su presencia, cuando el Señor te llame a buscar su palabra, no cuestiones eso. Cuando el Señor te diga, es tiempo de que tú ayunes. ¿Cuándo fue la última vez que tú ayunaste? No tienes que levantar la mano, yo la estoy levantando solo. Eso hace parte de fortalecer tu espíritu, de que seas un hombre resistente, un hombre espiritualmente fuerte frente a la vida, frente a las tentaciones, frente a las circunstancias que se levantan. Cuando el Señor te llama a eso, no cuestiones. Y no sé por qué tengo algo aquí que tengo que decirlo, no tengo que... Pero muchas veces Dios utiliza a nuestros padres para bendecirnos, para prevenirnos, para guiarnos en algún aspecto de nuestras vidas. Y muchos de nosotros cuestionamos. ¿Sabe qué dice la Escritura en ese pasaje que acabamos de leer? Que después de que Dios le dijo, hermano, ¿sabe qué? Usted tiene que hacer la fila india y tiene que dar la vuelta a esa ciudad, y el último día tiene que hacer eso, y después a lo último tienen que sonar el cuerno y tienen que gritar. ¿Sabe qué hizo el pueblo? No cuestionó. Lo que acabamos de leer es un pueblo que tomó la decisión de decirle a Dios, si tú lo dices, yo lo voy a hacer. Eso significa no luchar en mis propias fuerzas. Este pueblo de Israel tenía que conquistar, pero lo primero que hicieron ellos fue
esperar con la seguridad de que Dios estaba haciendo algo a favor de ellos. Pero también ninguno se levantó en ese momento para cuestionar lo que Dios estaba diciendo. Recuerde algo. La Biblia dice en Isaías capítulo 55 versículo 8 y 9: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Yo quiero decirte algo en el nombre de Jesús. Si alguien me puede ayudar. Los pensamientos de Dios siempre estarán por encima de lo que nosotros podemos llegar a pensar. Siempre llegarán corrientes de pensamiento a los que están en el colegio, en la universidad. Personas cuestionando lo que Dios dice en su palabra. Personas pisoteando la escritura. Ustedes necesitan ser personas de convicciones. Y esto lo he dicho muchas veces. Ustedes necesitan ser personas de convicciones. Que aunque el mundo diga, hermano, sabe que todo el mundo lo está haciendo. Sabe que a usted le están lavando el cerebro en esa iglesia. Sabe que, hermano, hoy la onda es diferente. Hoy está el posmodernismo. Hoy es todo el mundo con todo el mundo. No pasa nada de tener relaciones sexuales en el noviazgo. Todo lo que el mundo te diga que vaya en contra de lo que dice la Escritura, que se atreva a cuestionar lo que dice la Escritura, colócale un alto y decídete a no cuestionar, a simplemente creer, a creer en lo que el Señor dice. Yo hoy tengo la plena certeza, cuando yo me levanto en la mañana a orar por esta reunión, cuando yo estoy haciendo esta temática, estoy convencido de algo. Yo hoy estoy hablándole a una generación, no de lo que alguien se inventó por allí, sino lo que el Rey del universo ha establecido. Y aquellas personas que se atrevan a confiar, a ser radicales en cuanto a lo que dice la Escritura, les aseguro, tendrán un futuro de bendición. Se los aseguro. No por lo que alguien me contó, no por lo que yo escuché de alguien, sino por lo que vivo actualmente. Es posible tener una familia de bendición. Es posible poder cumplir tus sueños. Es posible vivir en la bendición de Dios cuando tomas en serio lo que dice la Escritura. Vemos que el pueblo de Israel no se atrevió a cuestionar al Señor, pero sucedió algo más que quiero compartirte. Dice el versículo 6, capítulo 6, versículo 6: llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero pasaron delante del arca de Jehová, y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Finalmente, después de que Josué tiene ese encuentro con Dios, tenía 2 posibilidades: luchar en sus fuerzas o sencillamente decidir luchar en las fuerzas de Dios. Escúchame bien. Siempre que se levanta un Jericó, siempre que tenés un reto, siempre que tengas un sueño por cumplir, siempre que se levante una situación difícil que no sepas cómo solucionar, siempre vas a tener las 2 opciones: o decido luchar en mis fuerzas, o decido entregar mi vida y tomar la decisión de luchar en las fuerzas de Dios. En este pasaje que acabamos de leer, vemos un pueblo que principalmente le creyó a Dios, no cuestionó, y finalmente, en lo que podemos ver acá en la palabra, dice la Escritura que ellos, tal cual como el Señor les ordenó, así hicieron.
Número 3, no luchar en mis propias fuerzas. Es hacer todas las instrucciones dadas por Dios. Es hacer todas las instrucciones dadas por Dios. Escúcheme bien. Josué recibió las instrucciones dadas por Dios y las hizo. Pero hay personas que están dentro de la iglesia, escúchame bien, que no les gusta recibir las instrucciones de Dios. Ya comenzó a hablar el pastor de la pornografía, ya comenzó a hablar el pastor de la masturbación. Eso es normal, todo el mundo lo hace. Ya comenzó a hablar el pastor del respeto hacia los padres, ya comenzó a hablar el pastor de buscar la presencia de Dios. Hay muchas personas que al recibir la instrucción no les gusta. Pero hay otro grupo de personas que reciben la instrucción de parte de Dios, pero no la hacen. En estos años de ministerio he visto muchos jóvenes en campamentos, en encuentros, en reuniones de jóvenes, en congresos de jóvenes, que han recibido la instrucción de parte de Dios, pero después de recibirla no la han puesto por obra. Josué recibió la instrucción de Dios, pero simplemente no se quedó con los brazos cruzados. Él tomó la decisión de hacer todo lo que el Señor le había indicado. Esto se llama no luchar en tus propias fuerzas. Cuando haces todo lo que el Señor te dice que tú debes hacer. Infortunadamente tengo que decir esto. Cuando una persona viene a la iglesia y recibe la instrucción de Dios y no la hace, es como aquel hombre que construyó su casa sobre la arena. Vinieron ríos, soplaron vientos y fue grande su ruina. Pero aquella persona que escucha y pone por obra, dice la Escritura, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron lluvias, vinieron ríos y soplaron vientos y la casa sencillamente no cayó. Josué y el pueblo necesitaron varias cosas para poder hacer todas las instrucciones dadas por Dios. Primeramente, humildad. Porque hacer lo que el Señor te dice que hagas es sinónimo de tomar la decisión de recibir las cosas con humildad. Siempre que llegues a su casa, entiende que hay un Dios que está por encima de todo. Hay un Dios que está por encima de todas las cosas que nosotros podemos imaginar. Puede haber un plan en nuestra mente, pero finalmente Dios es el que decide si se cumple o no se cumple el plan. Esta es una de mis frases cliché. Todo mundo sabe que sale de su casa, pero no sabe si regresa nuevamente. Por eso esa dependencia, esa humildad delante de Dios, de decirle: Señor, yo tomo la decisión de creerte, porque tú eres el dueño del universo. Este pueblo tomó la decisión de hacer lo que el Señor le decía con un corazón humilde. Pero también necesitaron, escúcheme bien, necesitaron también abandonar sus estrategias. Yo me he puesto a pensar en esta historia y estoy seguro que Josué tenía diversas estrategias para entrar a esa ciudad. Siempre que se presenta una circunstancia en tu vida, siempre que tienes una tentación, siempre que tienes que enfrentar un reto, un desafío, siempre que tienes un sueño, tú ya tienes un plan. Tú ya tienes la forma de hacerlo. Yo me imagino que Josué también lo tenía. Estoy seguro que Josué apenas vio esas murallas dijo: bueno, nosotros tenemos un ejército, nosotros tenemos unas armas, nosotros tenemos unas estrategias, nosotros hemos luchado, nosotros podemos. Pero cuando Dios le dijo: ¿sabes qué? Esta es la forma,
le tocó coger ese plan que tenía, esa estrategia, y decirle: esta no es la estrategia, voy a seguir la estrategia del Señor. Muchas veces para hacer lo que el Señor nos pide es necesario dejar a un lado nuestras propias estrategias. No sé exactamente en qué área específica necesitas decirle al Señor que Él tome el control. Dios quiere tomar el control de toda nuestra vida, y Él anhela que tú no luches en tus propias fuerzas. Él está anhelando un pueblo que tome la decisión de esperar en Él, de confiar en Él, y sobre todo de hacer lo que el Señor ha indicado. Hay algo que se llama la obediencia parcial, y con esto quiero cerrar. No luchar en mis propias fuerzas significa hacer todas las instrucciones dadas por Dios. Hacer que todas las instrucciones dadas por Dios. Pero muchas veces nosotros podemos tomar una parte de las instrucciones y creer que todo está bien. Una parte de las instrucciones. Eso se llama obediencia parcial. Hoy quiero decirte en el nombre de Jesús, con todo el amor del mundo, porque sé que esto bendice tu vida: la obediencia al Señor es total o total. No sirve parcial. Hay muchos jóvenes, muchas niñas que están en embarazo, que tuvieron un hijo en el tiempo donde ellas no lo habían planificado. Fue producto de una obediencia parcial. Asistía a la iglesia, escuchaba el sermón, obedecía en venir a la iglesia, obedecía en leer la palabra, pero al momento de aplicar algunas cosas, en esta parte de Dios no te metas porque esta es mi parte personal. La Biblia dice que este pueblo tomó la decisión de hacer todas las instrucciones dadas por Dios. Esto produjo algo increíble. Mira cómo termina este pasaje. En el versículo 15 dice: al séptimo día se levantaron y al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de la ciudad 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y el versículo 20 dice: entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó, y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Escúchame bien. El pueblo tomó la decisión de luchar en las fuerzas de Dios y tuvo una gran victoria. Esos muros de 4 metros de espesor fueron destruidos. La pregunta que te hice cuando comenzamos este tiempo: ¿cómo se llama tu Jericó? ¿Cómo se llaman esas murallas de 4 metros que no sabes cómo destruir? Quizás puede ser un sueño, quizás puede ser lo que tú tengas en tu corazón, una situación difícil. Hoy el Señor te ha traído a este lugar para decirte: vamos a hacerlo juntos. No te vayas solo. Depende de mí. Haz lo que dice la Escritura. De esa manera tendrás una gran bendición para tu vida. Allí donde estás, por favor, cierra tus ojos un momento. Maravilloso Señor, gracias por ser un Dios bueno y maravilloso. Solamente tú sabes qué pasa por nuestra mente y nuestro corazón. Solamente tú conoces, Señor Jesús, nuestras necesidades más íntimas, Señor. Solamente tú sabes, Señor Jesús,
¿Qué necesitamos hacer? ¿Qué decisiones necesitamos tomar hoy, Señor? Hoy te pedimos, maravilloso Espíritu Santo de Dios, que tomes la vida de cada una de las personas que ha llegado a este lugar, Señor Jesús. Muchas veces tomamos la decisión sin querer de luchar en nuestras propias fuerzas, Señor Jesús. Nos cansamos, nos desanimamos, pero hoy tu palabra dice que es tiempo de confiar, que es tiempo de creerte a ti, Señor Jesús, que es tiempo, Señor Jesús, de hacer lo que tú nos has mandado a hacer, no de una manera parcial, de una manera total, Señor Jesús. Enséñanos a esperar en ti, Señor Jesús. Aunque esperar es difícil, Señor, toma el control de nuestras vidas. Oh Espíritu Santo de Dios, sé que esta noche hay muchas situaciones, sé que hay muchas personas con cargas, sé que hay muchas personas con temor al futuro, hay muchas personas que necesitan enfrentar grandes desafíos o que están viviendo situaciones muy difíciles y no saben cómo enfrentarlas, Señor. Hoy te ruego, maravilloso Espíritu Santo de Dios, que bendigas a cada una de las personas que están en este lugar. Allí donde estás, cierra tus ojos y dile: Espíritu Santo, te necesito, te necesito. Dile: Señor, te necesito. Allí donde estás, dile: te necesito. Dile: Señor, enséñame a caminar de tu mano. Oh maravilloso Espíritu Santo de Dios, en este momento el Espíritu Santo quiere operar en tu mente. No pierdas este maravilloso tiempo. Oh Espíritu Santo de Dios, desciende. Estamos perdidos en ti, Señor Jesús. Levante sus manos un momento al cielo. Dígale: Señor, aquí estoy, Señor Jesús. Quiero depender de ti, Señor Jesús. Quiero vivir conforme a tu voluntad, Señor Jesús. ¿Cómo se llama el Jericó que hoy tienes enfrente? ¿Cómo se llama tu Jericó? ¿Cómo se llama aquello que no te deja avanzar? ¿Cómo se llama aquello que tienes enfrente que no sabes cómo resolver? ¿Cómo se llama aquello que no sabes cómo solucionar? Hoy el Señor te dice: no es en tus fuerzas, se trata de confiar. No es en tus fuerzas, se trata de permanecer. Se trata de colocar una semilla y se trata de esperar confiando de que algo sucederá. Se trata de esperar. Se trata de no cuestionar lo que dice la Escritura. Se trata de recibir una instrucción. Se trata de ponerla por obra. Tócalos y muéstrales, Señor Jesús, qué decisiones, qué cosas necesitan hacer en este momento, qué cosas tienen que dejar de hacer en este momento. Muéstrales, Señor Jesús. Muestra qué cosas, Señor Jesús, tienen que comenzar. Muy seguramente muchos necesitamos buscar más tu presencia, Jesús. Muy seguramente muchos necesitamos volver a encontrarnos contigo, Señor Jesús. Oh Espíritu Santo de Dios, quita todo emocionalismo, Señor Jesús, y enséñanos, Señor Jesús, a vivir conforme a tu palabra, Señor Jesús. Porque sin ti, Señor Jesús, sin ti estamos perdidos, Señor Jesús. Sin ti estamos perdidos, maravilloso Padre Celestial.